enfrentaré al trabajo en un restaurante típico dominicano. Estoy muy emocionada, pero también tengo miedo porque hoy vamos a verificar cómo es el trabajo en un restaurante dominicano. Trataré de ayudar a los cocineros, a los camareros y a los bartenders. Detrás de mí el restaurante Valerio, donde voy a conocer todo el trabajo y cómo se prepara la comida en el restaurante típico. Como ustedes pueden ver, este restaurante se encuentra en un lugar precioso en el medio de la playa. Entonces, ustedes pueden comer por aquí, tomar algo y descansar con la vista así. Saludos amigos, mi nombre es Kinga, bienvenidos en mi canal Travel Over Sky. Hoy vamos a hacer algo loco, acompáñame. Conmigo Evelyn, la hija del dueño del restaurante Valerio. Hola. Gracias a ella, hoy podemos ver la experiencia en el restaurante típico dominicano. Entonces entramos para conocer el trabajo del restaurante Valerio en Las Terrenas. Ahora nos encontramos en la parte principal del restaurante, entonces en lugar donde hay sala, donde la gente puede comer y tomar sus bebidas, pero aquí también se encuentra el bar donde todas las bebidas, cócteles o piña coladas se prepara. Ahora Gisauri va a enseñarme cómo preparar la piña colada en la piña. Mira. Empezamos cortando la piña, la cortamos así. ¿Qué ustedes hacen luego con la piña? La usamos para prepararla. Ok. Luego te muestro. Mira. Aquí está. La introducimos en la licuadora. Para prepararlas tenemos que usar un poco de crema de coco y leche evaporada. Muy bien. Como vamos a preparar 4 piñas coladas, se le agrega una entera y una de estas. Amigos, ahora yo aprendo cómo hacer la mejor piña colada. ¿Dónde aprendiste a hacer piña colada? Aquí mismo aprendí. Se le pone hielo para que esté fría. Amigos, eso parece súper fácil, pero apuesto que no es nada de fácil. Quizá será posible preparar mi propia piña colada más tarde. Ya lavé mis manos, podemos empezar con la ayuda, por si acaso. Ok, primero cortamos así. Sí. Exactamente, ok. ¡Ay, qué duro! Tú eres mejor. Pero es bien afilado. ¡Ay! Y ahora la parte creo más difícil, el centro y... ¡Ay, Dios! Puede mover solo esto, mueve esto. ¿Solo eso? Ajá. Ok. Eso no es tan fácil. Así, Así. duro. Arriba. Ay, Ajá. sí, sola. Ahora sí. Bien. Ahora introduces la piña aquí. Sí. Eso me gusta muchísimo que ustedes usan la piña, no botan nada de eso, sino usan porque eso es lo mejor que... Dios mío. Con mucho cuidado, que no se corte. Ok, vamos a hacer... Yo no tengo experiencia como tú. Tú lo hiciste muy rápido. Y yo no. Ok. Ya tenemos piña lista. Entonces... Bien. Y a decir verdad, no sé cómo abrir lata. La voy a abrir. Es un poco duro. Ok. Me parece que es mitad. Ya tenemos la mezcla casi lista. Ahí sí, ok. Está en rojo, dale un botón. Y así. Y eso viene con alcohol esta vez. Sí, tienes que ponerle alcohol.
Ok, vamos así. Lo más importante, la vitamina, como dicen los dominicanos. Así. Mira, listo. Listo. Ay, hice mi primera piña colada en toda mi vida, sí. Hola, buenas, la piña colada con alcohol. Sí, aquí. Porfa, buen provecho. Ahora Kinga va a probar su piña colada, que está un poco asustada, cree que le quedó mala, pero está muy buena. Lo peor, los clientes ya recibieron y ahora yo pruebo. Salud, amigos. Quedó Pasaste bien. la prueba. Yeah. Casi dominicana. Sí. Casi. Ahora Evelyn me lleva al corazón del restaurante, entonces a la cocina. Vamos. Y aquí es donde pone la página. Ok. Buenas, hola. Aquí cada uno tiene su trabajo asignado. Tenemos un chico que se encarga de asar todo al carbón, tenemos la chica que prepara los platos fríos, la que cocina, la que fríe la papa y los plátanos y la persona que se los lleva y lo emplata. Todo eso es como en un restaurante del nivel alto. Ellos aquí trabajan a sí mismo. Sí, nos conviene más esta organización porque a menudo tenemos mucha clientela y si no estamos bien organizados, pues la comida se retrasa y eso. Entonces esta organización nos ha ayudado a mantener, pues digamos que el prestigio que tenemos ahora. ¿Y desde cuándo funciona este restaurante? Desde el 14 de febrero del como 2010 por ahí, 2011, algo así. Aquí de este lado, porque antes teníamos otro restaurante más abajo, ya no hay nada ahora, pero antes lo teníamos. Tenemos alrededor de casi 30 años trabajando con... Mira, qué experiencia tan buena. Y me puedes decir, porque eso es el restaurante de tu papá, entonces ¿eso siempre sería el trabajo que querías hacer o eso salió, por ejemplo, al crecer? No, yo supongo que lo llevo en los genes. De hecho, yo tengo una licenciatura y una maestría en turismo y en gastronomía, todo eso. Por eso eres tan guía buena. Ay, excelente. Sí, entonces creo que lo llevo en la sangre. Ahora me puedes decir el secreto del sabor de este restaurante. Cocinamos con amor para que cada uno de nuestros clientes pueda sentir el saborcito y ese amorcito que damos nosotros los dominicanos. ¿Qué es lo que se vende más? Los pescados a la plancha y los pescados fritos, depende de qué día sea, porque tenemos diferentes clientelas. Por ejemplo, los días de semana tenemos más extranjeros que prefieren pescado a la plancha. Ya los fines de semana vienen los dominicanos, que son los que prefieren los pescados fritos. Ay, mira, ella sabe de todo. ¿De dónde ustedes traen los ingredientes? Mi padre compra todos los días en el pueblo, en las terrenas. Entonces todo es de la zona. Todo es local, exacto. Y los pescados, los mariscos, todo es local. Muy bien. Apoyando al público local con sus negocios. Eso es lo más importante, creo. Sí, para que todos crezcamos juntos. El sol sale para todos. Realmente uno de los principales problemas que enfrentamos hoy es la inflación. Porque, por ejemplo, mi padre va a un supermercado y compra una leche que le cuesta 50 pesos dominicanos, ya va mañana, ya está en 60, entonces es... ¿Y qué hacer en este caso? Buscamos la forma de hacer el rejuego para que el cliente no se vea tan afectado con los precios de la comida. Sí, porque ustedes no pueden cambiar los precios cada día, por ejemplo. no, entonces buscamos aunque una forma de hacer el sí, rejuego. creo eso es uno de los problemas más duros. Sí, es difícil. Nosotros le vimos eso a los perritos para que todos tengan que comer, porque a veces no comen de las sobras, pero a veces no tenemos suficiente clientes para que todos coman, porque Claro. son muchos. Amigos, por aquí tenemos chío que tiene 6 libras. Eso es comida para unos 6-7 personas. ¡Qué grande es! Yo nunca he visto pescado tan grande. ¿Cuántas personas trabajan aquí para servir la comida a los clientes? Alrededor de 16 personas, entre la cocina y el bar, y los camareros. Me parece que es muchísimo. Sí, es mucho. ¿Me puedes decir si toda la gente llega todos los días o, por ejemplo, hay días asignados, horario? La mayoría trabajan todos los días, algunos que tienen días específicos, por ejemplo, algunos que vienen solamente los fines de semana, que es cuando tenemos más personas, y los otros están fijos, tienen que venir todos los días y tienen un día libre a la semana. Tengo que preguntar al señor cómo él puede resistir este calor.
conmigo, José, yo tengo pregunta. ¿Cómo tú puedes resistir este calor? Ya la costumbre, ya. Porque es demasiado caliente. Pero ya me acostumbré a caliente, ya no me hace nada ya. Ay, Dios. ¿Y cuánto tiempo tienes que estar por aquí? Me parece que el día casi entero. Entero, sí. A veces paso el día entero parado ahí, tengo que estar sudando, sí, pero ahí parado. Ok, entonces es cuestión de costumbre. Sí, sí. Conmigo, señor Valerio, entonces el dueño del restaurante. ¿Me puede decir cómo usted empezó? Porque su hija me dijo que ya casi 30 años del trabajo en la gastronomía. Sí, ya tenemos ya aproximadamente 30 años. Comenzamos con algo leve, algo sencillo, y fuimos creciendo. La familia fue creciendo, nos fuimos integrando todo hacia el trabajo y todavía estamos unidos hasta que Dios quiera. ¿Cómo usted aprendió a cocinar? Me lo aprendí porque nosotros trabajamos en agricultura, en los conucos, cocinando a grupos de gente, haciendo el moro, el locrio, la habichuela guisada y esas cosas. Y de ahí pusimos un pequeño restaurante y hacía comidas a los niños y ahí me fui pudiendo y fui aprendiendo hasta que aprendí. Entonces todo es el trabajo duro todos los días. Todos los días trabajo. ¿Y me puedes decir por qué la mayoría del personal que trabaja en el restaurante es la gente de familia, sí? Sí, somos todos familia. ¿Y cómo se trabaja en familia? Fantástico, bien. ¿Cómo se cambió la ciudad, las terrenas del pueblo durante esos años? 30 años atrás, la terrena era algo muy difícil. 1.000 pesos compraba un solar grandísimo, que era una gran montaña, casi la calle era por aquí, por Sánchez, una calle malísima, que casi estábamos aislados, a donde no llegaba la persona. Y después las cosas fueron resurgiendo, hasta que mira hasta dónde hemos llegado y vamos a seguir para adelante. Sí, porque ahora me parece que la ciudad es un lugar diferente. No sé si para ustedes eso es más difícil vivir ahora o es más fácil con todos los cambios que han pasado en la ciudad. Ahora es mucho más fácil porque en aquel tiempo tú no hallabas prácticamente nada que comer. Ay, Dios. Ni que comprar, tú tenías que cenar a veces con un pedazo de hostia vacío, esto que lo otro, tú te ibas a los conucos a trabajar en la agricultura y tú llegabas a la casa, quizás habías comido algo en la mañana a las 9, cualquier caballada, fajado todo el día. Y era muy difícil, no había empleo, no había absolutamente nada en ese momento, nadie que te pague un día, nadie que te pague un empleo para nada. Entonces tiempo muy duro para todos ustedes. Sí, pero muy duro. Ahora es mejor también porque si vienen turistas, la gente puede trabajar en turismo. La mayoría de los clientes que vienen al restaurante son los extranjeros o dominicanos. No, aquí la mayoría de los clientes que vienen acá, italiano y francés. Ay, mira. ¿Y luego dominicanos? Ok. Muchísimas gracias entonces por su tiempo y por la posibilidad de ver el restaurante desde la cocina. Usted, señorita. Gracias. Ay, mira qué bellos. Esta es chinola. Pero ¿dónde? Lo que pasa es que la chinola es una enredadera, no es una planta en sí. Primera vez en mi vida yo veo cómo crece chinola en República Dominicana. Yo siempre pensaba que eso es un árbol muy grande y resulta que no, es enredadera. Yo no sabía. Disculpa amigos, pero por fin encontré y Evelyn me mostró, mira por aquí hay fruta y por aquí chinola ya madura. Ahora vamos a ver la mata de auyama. Es otro tipo de orégano. Nunca he visto orégano así en mi vida, pero el sabor es muy fuerte. Excelente.
Ahora la parte que me da más miedo, entonces preguntar a la gente si quieren ordenar algo, que quieren pedir, ya tengo miedo porque ustedes saben, yo soy tímida. Buenas tardes, por favor. Como siempre, en este lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. ¿Ya usted está listo? Sí, Ok, ¿qué quiere ordenar? una pasta de camarón Ok, con tostones, con tostones. ¿Algo para tomar más? un cubo libre. Cuba libre. Gracias. Ya tenemos el pedido, entonces tenemos que llevarlo a la cocina. Conmigo por aquí los clientes del restaurante Valerio. ¿Ustedes me pueden decir de dónde vienen? Somos de aquí mismo, de la zona de Cozón. ¿Por qué llegaron a este restaurante? ¿Es el restaurante mejor, su favorito o cómo? Aparte de que es bueno, es nuestro favorito. Sí. ¿Cuál es su plato favorito de este restaurante? La pasta marinera. Creo es muy fresca porque todo eso viene del mar, del océano que rodea República Dominicana. Sí, todo fresco, de aquí mismo. Ok, Sí. Muchísimas gracias entonces y buen provecho. Ahora tiempo de pedir algo para comer en el restaurante Valerio en Las Terrenas y tomar una bien fría. Eso es lo que se necesita cuando hace tanta calor. Ya elegí las cosas que voy a comer. Una pechuga a la plancha con arroz y habichuela guisada. Ya pedí lo que vamos a almorzar hoy, ahora tenemos que esperar. Llegó por fin la comida y eso duró como 20 minutos más o menos. Porción enorme. Por aquí tenemos el pescado dorado de mi amigo. Aquí tengo pechuga de pollo a la plancha para mí. Un plato entero de arroz blanco para acompañar habichuelas guisadas, papas fritas y ensalada. Muy rico. Rico, rico, rico. Lo mejor. Arroz con habichuela. Gracias. Como ustedes pueden ver, poco a poco todo se finaliza por aquí, todo se limpia, se cuenta ya dinero y ya no hay casi nadie en el restaurante porque llegó el tiempo de cerrar el restaurante Valerio. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu tiempo, por mostrarme todo del inicio hasta comer mi almuerzo hoy. Un placer. Eres bienvenida cuando quieras, puedes regresar. Y todos ustedes también los invito a venir con nosotros. Mil gracias por su tiempo y por mucho amor. Un placer. Gracias. De nada. Y también yo voy a terminar ya este video. Ustedes podían ver el trabajo
desde el inicio hasta el final del día. Entonces hemos visto cómo funciona el bar, cómo se prepara la piña colada típica de este restaurante, cómo funciona la cocina y cómo se pide y cómo es la comida en el restaurante Valerio. Entonces, como siempre, ustedes tienen que escribirme en los comentarios qué piensan sobre este video, sobre mi experiencia, si yo pasé la prueba o no. Todos los detalles sobre el restaurante, el nombre, la ubicación dejo en la descripción. Como siempre, deja like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!